Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar a donde yo voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en la primera lectura en todo este tiempo de Pascua, estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro histórico que nos narra el nacimiento de la Iglesia, la evolución, el desarrollo de la misión de los primeros apóstoles, y dedica una buena parte a la historia de San Pablo, a el modo como él actuaba antes, el modo en cómo él perseguía a los cristianos, la conversión de San Pablo, también el bautismo de San Pablo y el desarrollo de su misión, sus viajes, discursos, y después, terminado el libro de los Hechos de los Apóstoles, la Biblia nos presenta todo el cuerpo paulino, es decir, todas las cartas que le escribió. En una de sus cartas, San Pablo decía que la caridad de Cristo nos urge. Es importante, es una cosa que nosotros la tenemos que tener muy, pero muy presente en nuestra vida de forma urgente. Y entonces, en ese presentar la caridad de Cristo como una urgencia, nosotros vemos también que San Pablo vive esa urgencia de la caridad de Cristo en la forma en cómo él nunca abandona su misión. Y por eso él tiene esa necesidad de estar evangelizando. Y por eso San Pablo dice en otra de sus cartas: ay de mí si no evangelizo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que hemos leído hoy en el Evangelio? Y sobre todo la pregunta de Tomás, ¿no? Como Tomás le pregunta al Señor: no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos seguirte? Y entonces Jesús le responde esto a Tomás diciendo: tanto tiempo que me conoces y aún así no sabes hacia dónde voy. Y entonces, queridos hermanos, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros realmente nos damos cuenta cómo Cristo influye en nuestra vida a través del llamado personal que Él nos ha hecho, entonces tenemos que adoptar ese ejemplo de San Pablo que dice que la caridad de Cristo nos urge. Y hay de nosotros si no evangelizamos, hay de nosotros si no manifestamos esa misión a la que el Señor nos ha llamado. Todos nosotros tenemos una vocación especial, todos nosotros hemos sido llamados a algo muy particular desde nuestra condición. Yo he sido llamado a una misión a través del sacerdocio, otros han sido llamados a su misión a través de la vida consagrada, otros han sido llamados a su misión a través de la vida matrimonial. Otros han sido llamados a su vocación a través de la profesión que desarrollan en medio del mundo. Y entonces, claro, es la manifestación del amor de Dios en medio del mundo lo que hace ver si nosotros estamos viviendo nuestra vocación o no. Y cuando sabemos vivir nuestra vocación iluminada por Cristo, ahí lo que hacemos es seguir a Jesús. Y no hacer la pregunta como Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos seguirte? Claro, sí sabemos hacia dónde fue Jesús, sí sabemos hacia dónde podemos ir cada uno de nosotros. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.